Están bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Diplomado en Psicología Criminal con perspectiva de derechos humanos. Y esta es la última parte del diplomado. De aquí a mediados de junio vamos a estar trabajando temas de evaluación, temas de investigación y cómo vamos a ir integrando los temas que hemos estado revisando durante el diplomado para integrarlos dentro de un informe forense. Vamos a estar viendo audiencias, vamos a estar viendo informes, vamos a estar viendo casos. El día de hoy vamos a ver un caso completo, un caso paradigmático, importante, el caso de Digna Ochoa, el canal 6 de Julio, que es un canal de documentales de resistencia que se hace con financiamiento independiente. Ha reeditado uno de sus documentales a la luz de la sentencia del caso de Digna Ochoa. Ahorita lo vamos a ver. Y antes de eso vamos a hablar sobre el tema de las dictaduras militares en Latinoamérica y cómo se relacionan con los hechos de tortura. Entonces, en las próximas clases, 3 o 4 clases, vamos a hablar sobre tortura y vamos a hablar sobre las motivaciones y sobre todo sobre los mecanismos que se encuentran detrás de este tipo de hechos. Les voy a pedir más adelante, al final les voy a dar el nombre de un documental que pueden encontrar ustedes, de una película que pueden ustedes encontrar en Prime Video, que les voy a pedir que la vean, que creo que les va a ayudar mucho a comprender el contexto latinoamericano y el tema de la tortura. Entonces, bueno, el día de hoy les he seleccionado una serie de material que quisiera que dialogáramos acerca de los orígenes de esta práctica tan extendida en toda Latinoamérica y en Estados Unidos de tortura. Vamos a empezar por la historia. Vamos a empezar por la historia de de este tipo de hechos, de este tipo de entrenamiento de personas. En un momento. Perdón, ya listo. Durante los años, vamos a llamarle les estoy buscando, aquí está. Vamos a ver cómo es que en diferentes contextos se dieron diferentes hechos de tortura. Fue evolucionando la tortura de diferente manera. Vamos a ver el ejemplo de México, vamos a ver el ejemplo de Brasil y vamos a ver el ejemplo de Argentina, cómo es que se fueron construyendo estas prácticas de tortura en diferentes países y en diferentes regiones, para que ustedes vean cuál es el sentido, el común denominador de todas ellas. En Latinoamérica existe una historia de violación a los derechos sistemática de derechos humanos, del uso de la tortura asociada a la investigación criminal, a la represión de supuestas insurgencias y al uso de métodos de interrogatorio violatorios a los derechos humanos, así como desaparición forzada y ejecuciones sumarias, ¿no? Las desapariciones forzadas, pues son aquellas en donde las personas son retenidas en contra de su voluntad, son desaparecidas para ser interrogadas o para algunos otros efectos por parte de diferentes organizaciones y personas particulares. Particularmente se habla del crimen organizado y obviamente se habla también del Estado cuando se habla de desaparición forzada. Las detenciones arbitrarias se refiere a cuando las autoridades no tienen el papeleo, el procedimiento adecuado para poder hacer una detención adecuada.
se supone que las autoridades tendrían que acudir ante un juez para mostrar que existen los suficientes elementos como para hacer un arresto y con este arresto presentarlo ante un juez o hacer una investigación, pero debido a que nuestros países latinoamericanos han estado en regímenes militares y regímenes de dictadura, pues este tipo de práctica se ha contagiado pues a la policía y otro tipo de instituciones encargadas de la supuesta seguridad pública. Es muy importante entender el contexto de la militarización en Latinoamérica y la vida pública y reconocer los elementos relacionados con la vida y con la memoria histórica para que nosotros podamos tener una visión mucho más amplia, mucho más, pues desde un punto de vista histórica de la tortura. ¿Por qué quiero empezar con la historia de la tortura y con la historia de la militarización? Porque por lo regular cuando los psicólogos entran al tema de tortura, suelen tener una visión de que lo que están enfrentando es a una práctica aislada o es una práctica que solamente ocurre en la región en donde ellos están investigando y no se dan cuenta que es una práctica que viene desde pues ya casi más de medio siglo atrás en el tiempo. En diferentes países se ha presentado de diferente forma, pero como ustedes van a ver, el común denominador es la participación de la CIA, de la famosa compañía que se dicen a sí mismo de cariño, el Centro de Inteligencia Americana Militar, y el intervencionismo de diferentes países. Vamos a ver el ejemplo de Argentina. Vamos a hablar del ejemplo de Argentina. Pongan especial atención al tema de los interrogatorios ilegales en los años 80 del uso de diferentes mecanismos de espionaje y de métodos de tortura. Vamos a verlo. La presidenta Isabel Perón despegó en el helicóptero desde la Casa Rosada. Buenos Aires, miércoles 24 de marzo de 1976. A las 0:45 de la madrugada, la presidenta Isabel Perón despegó en el helicóptero desde la Casa Rosada. Creía que viajaba hacia la Quinta de Olivos. Señora, usted está detenida. Le informaron 3 miembros de las Fuerzas Armadas en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas derrocaron el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. María Estela, alias Isabelita, había llegado a la vicepresidencia el 12 de octubre de 1973, pero el 1 de julio de 1974 debió asumir la presidencia después de la muerte de Juan Domingo Perón, su marido y líder indiscutido del justicialismo. La Argentina arrastraba un periodo de proscripciones, regímenes militares y democracias condicionadas de 20 años, que solo se quebró con las elecciones libres de marzo de 1973, en las que ganó Héctor Cámpora. Con honestidad y hacer lo que el pueblo quiere. Unos meses más tarde, Perón asumía su tercera presidencia y tras su muerte, el país se quedó sin la única figura que podía garantizar la legitimidad institucional. La situación política estaba fuera de control y empeoraba con cada acción del gobierno de Isabel. Pero además, Argentina estaba rodeada de dictaduras. Y los militares,
comenzaban a filtrarse cada vez con mayor fuerza en las decisiones de Estado. El 5 de febrero de 1975, el gobierno de Isabel firmó el famoso decreto de aniquilamiento de la subversión, dando inicio al operativo Independencia. De este modo, en la selva tucumana, las Fuerzas Armadas ensayaron sobre los militantes del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, los métodos violentos de secuestro, torturas y asesinato que luego utilizarían de manera sistemática en todo el país durante la dictadura. Fíjese usted que este es el inicio de todos los hechos de tortura, la sospecha del Estado de que hay grupos que se quieren imponer, ¿no? Y entonces hablamos de un gobierno dictatorial, un gobierno en donde no hay legitimidad, y entonces empezamos a ver el surgimiento de grupos, unos imaginarios, otros reales, que están tratando de, imaginarios me refiero a cómo los investiga el Estado y cómo los clasifica. Y a partir de eso empiezan los militares, siempre tienen los militares esas mismas estrategias, las estrategias de tortura, de secuestro, de retención y de interrogatorios para obtener información y continuar así desmontando a estos grupos y que les llaman insurgentes. Es lo mismo que van a ver aquí. Ustedes van a ver cómo sucede aquí. Vamos a ver cómo sucede en México con el caso de los halcones. Desde fines de 1975, la tensión crecía día tras día, tanto que el gobierno adelantó las elecciones como modo de resolver la crisis política y social. Sin embargo, desde las redacciones, los diarios sugerían en portadas y editoriales otra solución. Las tres fuerzas usaron los medios de comunicación con el fin de instalar en las calles que las armas eran el único recurso para salvar al país y devolver el orden, pero no estaban solas. Recibían el apoyo de las corporaciones empresariales y también de gran parte de la sociedad. Esperaba, como respuesta a la incertidumbre general, la destitución de Isabel Perón. El 24 de marzo a la madrugada, las Fuerzas Armadas tomaron la Casa Rosada. A las 3:21 se escuchó el comunicado número 1 de la Junta Militar. Comunicado número 1 de la Junta de los Comandantes Generales. Se comunica a la Fundación la Presidencia del país encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a aquellos habitantes La Junta Militar designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Videla había sido el comandante en jefe del ejército del gobierno constitucional de Isabel Perón. Las Fuerzas Armadas denominaron a su gobierno Proceso de Reorganización Nacional, pero el objetivo era instaurar a través del terror un nuevo orden económico y social, en línea con las restantes dictaduras latinoamericanas asociadas en el marco del Plan Cóndor. Así bautizaron al Plan Represivo Internacional, que coordinaba operaciones de persecución, secuestro y tortura a militantes de los distintos países del Cono Sur. Los servicios de seguridad de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil eligieron la imagen del ave característica de los Andes para sellar un pacto siniestro. Pero el cóndor no era otro que el águila norteamericana, interfiriendo en los asuntos de la región. Estados Unidos conocía y digitaba las operaciones clandestinas. La dictadura llevó adelante una reforma del Estado que destruyó su capacidad de intervención y sus políticas distributivas, reemplazándolas por el mercado. José Alfredo Martínez de Hoz ocupó el Ministerio de Economía durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. El ministro mantenía relaciones estrechas con el poder económico nacional e internacional. Se eliminaron los controles sobre la actividad financiera, favoreciendo la especulación, y se abrieron los canales para la importación bajo la excusa de hacer más competitiva la industria local. Quienes no pudieron competir con los productos internacionales debieron cerrar sus empresas, situación que provocó un aumento del desempleo. Las medidas económicas multiplicaron por 5 la deuda externa, que subió de $8.000 millones en 1976
a más de 45.000 millones en 1983. La dictadura usó la fuerza y el terror para implantar un modelo económico liberal. Todo aquel que cuestionaba o se oponía a las políticas del régimen estaba en peligro de muerte. Los llamados grupos de tareas, formados por militares, policías o paramilitares, irrumpían y destruían domicilios particulares con total impunidad. Luego detenían y secuestraban, o muchas veces fraguaban enfrentamientos para justificar el asesinato de las víctimas. Desde el exterior, los exiliados denunciaban las violaciones a los derechos humanos que se vivían en el país. Pero ninguna dictadura se sostiene sin la complicidad de sectores civiles. Hubo dirigentes políticos que aceptaron cargos ministeriales, obispos que justificaron la represión y sacerdotes que absolvieron a torturadores o participaron en interrogatorios ilegales. También hubo empresarios beneficiados por la política neoliberal que apoyaron a las Fuerzas Armadas y una sociedad que en la mayoría de los casos aceptó y vio con buenos ojos al gobierno militar. Los medios de comunicación se convirtieron en piezas funcionales a la dictadura, en especial cuando en 1978 se organizó el Mundial de Fútbol para mostrar un país sin conflictos y en paz. Los argentinos somos derechos y humanos, decían las propagandas. La Junta Militar quería modificar a través de un evento deportivo la imagen negativa de su gobierno en el exterior, pero si bien las cámaras reproducían la alegría callejera, no todos festejaban. A través del terrorismo de Estado, las Fuerzas Armadas implementaron una política de terror sistemático que funcionó de forma totalmente ilegal y en contra de la población. Todos estaban comprometidos, desde los altos mandos hasta los rangos más bajos. De manera clandestina, utilizaban una red de centros de detención en todo el país, donde miembros de las tres fuerzas torturaban, obligaban a dar a luz a las mujeres secuestradas, les robaban sus hijos y los asesinaban. El régimen buscaba quebrar a los detenidos para que dieran información sobre sus compañeros de militancia. En la Argentina, funcionaron más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El objetivo de su existencia no solo era violentar a los secuestrados, sino también que el terror llegara al resto de la sociedad, para silenciarla, romper los lazos e impedir cualquier tipo de organización o resistencia. A fines de 1979, unos meses después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, Videla respondió en una rueda de prensa cuál era la situación de los detenidos en proceso. Pero nunca se ha desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, muerto ni vivo, está desaparecido. Videla decía que no podía hacer nada, al mismo tiempo que asumía la existencia de personas desaparecidas. Ya en 1978, las madres de los desaparecidos intentaron oponerse a la dictadura. Se conocieron en los pasillos de los juzgados cuando buscaban información sobre los detenidos ilegales y empezaron a juntarse en la Plaza de Mayo para hacerse escuchar. Para reconocerse, sacaron un pañal blanco en la cabeza y como las manifestaciones en la vía pública estaban prohibidas, comenzaron a caminar. En ronda. Fueron una de las primeras en protestar a la vista de todos. Las madres de Plaza de Mayo hoy son un símbolo de resistencia en todo el mundo. El 29 de marzo de 1981, Videla renunció a la presidencia. Lo sucedió Roberto Viola, que fue reemplazado a fin de año por Leopoldo Fortunato Galtieri, uno de los autores intelectuales de Una guerra sin sentido. En 1981, la crisis económica provocó una inflación que llegaba a cifras incontrolables. La vida cotidiana se hacía muy difícil. Y a poco, la sociedad comenzó a manifestarse. Para frenar el descontento social, la dictadura levantó la bandera de una causa legítima. El 2 de abril de 1982, el general Leopoldo Galtieri
decidió desembarcar en las Islas Malvinas, en poder de Gran Bretaña desde el siglo XIX. En condiciones desfavorables, con ropa inapropiada y alimento insuficiente, los soldados argentinos, que habían recibido un mínimo entrenamiento, se enfrentaron solo con su valor ante la superpotencia. Margaret Thatcher decidió enviar tropas a las Islas Malvinas. Utilizó el enfrentamiento bélico para realzar su imagen, desgastada por los problemas económicos que enfrentaba su país. La sociedad recibió una imagen ficticia del conflicto. Cada información que se publicaba pasaba antes por el control de la censura. Si bien existieron matices, la mayoría de los argentinos se expresó a favor de la recuperación de las islas, pero fundamentalmente apoyaron a los más de 10.000 soldados de 18 años que las Fuerzas Armadas enviaron a las islas. El 14 de junio, la Argentina firmó su rendición. La ineficiencia e improvisación de los comandantes militares provocó la muerte de 649 argentinos y otros 1.063 soldados regresaron con heridas al continente. La derrota en las islas aceleró la caída de la dictadura y permitió que salieran a la luz las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el terrorismo de Estado. El 1 de julio de 1982, asumió el general Reinaldo Vignone, encargado de llevar adelante la transición entre la dictadura y la democracia. Como sucedió en la retirada de otros gobiernos de facto de la región, firmó una ley de autoamnistía para impedir la apertura de juicios contra los represores. También ordenó la destrucción de todos los documentos que probaban las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 1976. El 30 de octubre de 1983, el radical Raúl Alfonsín, junto a su vice, Víctor Martínez, se impuso sobre la fórmula justicialista compuesta por Ítalo Luder y Deolindo Vittel. Ni bien asumió el 10 de diciembre, Alfonsín derogó la ley de autoamnistía que promulgó Vignone e impulsó el juicio a las 3 juntas militares. Señores jueces, nunca más. Había empezado un tiempo diferente para la Argentina. Los dictadores permanecieron en el poder por más de 7 años. El terrorismo de Estado asesinaron, robaron identidades, destruyeron organizaciones y rompieron los lazos sociales con un fin específico: imponer por la fuerza un modelo económico de país que siempre perdía en las urnas. 1976-1983, Argentina, sus años más difíciles. Bueno, este es el caso de Argentina, uno de los casos en Latinoamérica donde mucho tenemos que aprender. La película que les quiero recomendar se llama Argentina 1985. Esta película de Argentina 1985 fue nominada al Oscar, de hecho el año antepasado creo, según recuerdo. Y en esta película se retrata precisamente el juicio que sigue después de esta dictadura militar en 1985, en donde se presentan pues una serie de violaciones o de graves violaciones a los derechos humanos, pero desde el punto de vista desde la investigación y juicio. Es decir, aquí nos muestran el juicio años después a estos militares que, como ustedes veían, pusieron, y esto es bastante común, vean para que ustedes vean el patrón, es el uso primero de los militares, la militarización de la vida pública, luego después se vienen los ejercicios de inteligencia, contrainteligencia, estar básicamente pues espiando ciudadanos. Después el secuestro, la detención arbitraria, la desaparición y la tortura en estos centros en donde el gobierno se vuelve paranoico y empieza a atacar a sus propios ciudadanos. Y estas prácticas se quedan porque los militares luego después de que terminan
estas dictaduras, o por lo menos formalmente terminan, pues se van a trabajar como secretarios de seguridad pública, como directores de agencias de policías, y perpetúan estas prácticas en donde están trabajando. Entonces ya vimos el primer ejemplo es Argentina. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo del día de hoy, que es el ejemplo de Brasil. Brasil, un territorio inmenso, una historia muy compleja y también una dictadura militar, y ustedes van a ver cómo se repite esta fórmula que les acabo de mostrar. Pablo, 15 de abril de 1971. El danés Henning Albert Boilesen sale de su casa como todos los días. Boilesen forma parte del grupo de empresarios que financia el terrorismo de Estado en Brasil y mantiene una relación cercana con los represores. Suele presenciar sesiones de torturas. Esa mañana lo asesinan en la calle. Desaparece una pieza en el tablero. Pero en Brasil, la relación entre la dictadura y el poder económico continúa. En septiembre de 1961, asumió la presidencia de Brasil João Goulart, alias Jango. Gobernó Brasil entre 1961 y 1964. El presidente mantenía una buena relación con los pequeños y medianos empresarios, los sectores obreros y campesinos y los grupos más desprotegidos de la sociedad. Durante su gobierno propuso una reforma agraria, se acercó a la Unión Soviética en plena Guerra Fría y se negó a participar de una invasión impulsada por Estados Unidos a la Cuba de Fidel Castro. El 13 de marzo de 1964, Goulart firmó por decreto la nacionalización de las refinerías de petróleo privado y la expropiación de las tierras ubicadas a lo largo de las carreteras y de los ferrocarriles. Brasil parecía encaminarse hacia el socialismo. Seis días después, 500.000 personas se concentraron en San Pablo para manifestarse en contra del gobierno en la marcha de la familia con Dios por la libertad. Las clases media y alta temían el avance del comunismo, pero la convocatoria a la marcha no fue espontánea. Detrás de la organización estaba la CIA. En este escenario, el 25 de marzo, la Marina inició un motín encabezado por José Anselmo dos Santos, alias Cabo Anselmo. Nació en Itaporanga de Ayuda el 13 de febrero de 1942. Años más tarde, durante la dictadura, se infiltró en la guerrilla y entregó a decenas de militantes populares, incluso a su propia esposa. El Cabo Anselmo lideró el reclamo de 2.000 marinos de Guanabara que exigían un aumento salarial. El levantamiento llevó a los altos mandos a cuestionar cada vez más al presidente. El golpe de Estado estaba cerca. El 31 de marzo, los militares tomaron el poder. Las Fuerzas Armadas, apoyadas por los gobernadores de los estados más modernos, la Embajada norteamericana y el Parlamento, obligaron al presidente a exiliarse. Goulart abandonó el país y viajó a Uruguay. Lejos, en Estados Unidos, el secretario de Estado adjunto para los asuntos interamericanos, Thomas Mann, festejaba. Espero que usted esté tan feliz respecto del Brasil como lo estoy yo, le dijo al presidente Lyndon Johnson.
Pienso que es lo más importante que ocurrió en el hemisferio en los últimos 3 años, le contestó el primer mandatario. 2 semanas después, asumió la presidencia de Brasil el primero de los 5 generales que ocuparon el poder durante 21 años, Humberto Castelo Branco. El mariscal nació en Fortaleza el 20 de septiembre de 1897. Fue uno de los líderes del golpe militar. Caminharemos para frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Después de tomar el poder, los militares brasileños siguieron convocando al pueblo a votar. Podían participar de los comicios solo 2 fuerzas: la Alianza Renovadora Nacional, ARENA, que representaba al oficialismo, y el Movimiento Democrático Brasileño, MDB, que agrupaba a los opositores. Quedaban excluidos del juego electoral los políticos señalados como peligrosos para la seguridad nacional. A diferencia de otras dictaduras, el régimen potenció la industria en vez de destruirla. Frente a una América Latina en crisis, entre 1968 y 1973, el país se transformó en la 8ª economía mundial. La dictadura presentaba sus logros como el milagro brasileño. Pero la contracara del éxito fue la miseria y el hambre. Brasil aplicó un plan de ajuste dictado por el Fondo Monetario Internacional, que mandaba a enfrentar la inflación a través de una reducción en los salarios. En la década de los 70, la pobreza afectaba al 49% de los brasileños, en Argentina al 8%. La proporción de indigentes en Brasil alcanzó el 25%, en Argentina solo el 1%. Brasil fue el primer país de América Latina que implementó la Doctrina de Seguridad Nacional, una política difundida por el Departamento de Estado estadounidense que redefinió el papel de las Fuerzas Armadas en el Cono Sur. Las fronteras dejaron de ser territoriales para convertirse en ideológicas, y los militares actuaron como una fuerza de ocupación en contra del gran enemigo común, el comunismo. Miles de brasileños sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, desapariciones forzosas, asesinatos y ocultación de cadáveres. La represión y la eliminación de opositores políticos se convirtieron en una práctica sistemática. Detrás estaban los grandes industriales y latifundistas que financiaban el terrorismo de Estado. Uno de ellos fue Henning Albert Boilesen, el empresario danés al que le gustaba presenciar las sesiones de torturas. Cuentan que él mismo compró en el exterior una máquina de tortura a la que llamaban en su honor Pianola Boilesen. Los represores recibieron el entrenamiento especial de un espía de la CIA, Dan Mitrione. Nació el 4 de agosto de 1920 en Italia. Llegó a Brasil desde Estados Unidos en 1960. Era conocido como el maestro de la tortura. Mitrione armó una fuerza policíaca que a fines de 1969 ya contaba con 100.000 efectivos y 523 elementos especializados. El agente de la CIA mandaba a levantar lincheras de la calle para practicar las técnicas de tortura. Mitrione murió en 1970 en Uruguay. Fue asesinado por la guerrilla. Desde 1973, la crisis internacional del petróleo, la falta de inversiones y el aumento de los precios de los hidrocarburos se hicieron sentir sobre la economía brasileña. El apoyo de los empresarios comenzó a diluirse, pero además la oposición tomó un nuevo impulso. Para esa época, grupos de izquierda formados por miembros de la clase media decidieron enfrentar a la dictadura brasileña a través de la lucha armada. La dictadura respondió con más represión. Brasil jugó un papel clave en la organización del Plan Cóndor, la sociedad criminal digitada por Estados Unidos que establecieron las dictaduras latinoamericanas. Los militares brasileños, que ansiaban ocupar un lugar dominante en la región, se encargaron de exportar la doctrina de seguridad nacional a los países vecinos. Colaboraron también con los golpes de Estado de Chile y de Uruguay, y mantuvieron lazos muy estrechos con la dictadura boliviana.
Entre 1978 y 1979, las fuerzas de seguridad de Brasil y de Argentina planificaron el operativo Murciélago. Su objetivo era eliminar a los militantes montoneros que regresaban de manera clandestina a Argentina. En 1978, los metalúrgicos comenzaron una serie de huelgas. Pedían la recomposición de su salario, pero también cuestionaban la alianza entre los empresarios y el Estado Nacional. Entre los líderes de la protesta se destacaba un joven gremialista, Luis Inácio da Silva. Se lo conocía como Lula. El dirigente sindical nació en Caetés el 27 de octubre de 1945. Con los años, se convirtió en un hombre decisivo para la política brasileña. Partido das multinacionais foi implantado nessa terra um fundo de garantia de tempo de serviço para fazer que a turma dos trabalhadores embora com muito mais facilidade. En 1980, Lula da Silva fue detenido y encarcelado en represalia por una huelga que se extendió por más de un mes. La respuesta de los trabajadores a su represión fue un recrudecimiento de la medida. Y mientras el pueblo se rebelaba, Brasil recibía presiones internacionales. La Guerra Fría estaba perdiendo terreno y el fantasma de la seguridad nacional ya no tenía razón de ser. En Estados Unidos, el presidente James Carter condenaba las violaciones a los derechos humanos de los gobiernos del sur de América y apoyaba la democratización del continente. En las calles, la población pedía elecciones presidenciales directas. La dictadura debía empezar a organizar su retirada. En 1985, el Parlamento eligió a Tancredo Neves como presidente, pero su muerte sorpresiva dejó en el cargo a su vicepresidente, José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, más conocido como José Sarney. Nació en Pineiro el 24 de abril de 1930. Durante la dictadura, fue uno de los líderes políticos defensores de la continuidad del régimen. Bajo su presidencia se dictó una ley de amnistía que incluyó a todos los presos políticos, civiles y militares. Sarney dictó una nueva constitución, pero no se modificó el poder de las Fuerzas Armadas brasileñas. En la actualidad, esta Carta Magna continúa vigente. Brasil tuvo que esperar 4 años más para lograr las elecciones directas. En 1989, millones de electores que jamás habían votado a su presidente eligieron como primer mandatario a Fernando Collor de Mello. La dictadura de Brasil colocó al país entre las potencias mundiales, pero a costa de la pobreza y el hambre de gran parte de la población. Los militares brasileños fueron líderes en la planificación del terrorismo de Estado en la región. El régimen militar había dejado un total de 434 muertos y desaparecidos. Los responsables continúan en libertad. El Plan Cóndor, este plan dirigido por el gobierno norteamericano, en donde organizaba las dictaduras y capacitaba a militares para que ejecutaran la tortura. Y bueno, para finalizar, quisiera que ahora viéramos que es el halconazo, qué es lo que estaba sucediendo en México mientras estaban sucediendo esto en Argentina y estaba sucediendo esto en Brasil. Esto a finales de los años 60, principios de los años 70, y 50 años después seguimos sin tener una idea clara de cómo fue que funcionó este famoso ataque a estudiantes en el Jueves de Corpus en la Ciudad de México, en donde un grupo de paramilitares, recuerde, son personas que trabajan con los militares, pero de manera clandestina, es decir, que no se encuentran dentro de sus nóminas.
la tortura en México considera a los paramilitares, es decir, de manera, al inicio cuando se hablaba de la tortura, se hablaba específicamente de un delito que podía cometer un agente del Estado en contra de una persona detenida. Pero después se fue ampliando el concepto para empezar a incluir también paramilitares, perdón, personas que eran contratadas dentro de manera ilegal o de manera en negro, como dirían los sudamericanos, es decir, sin dejar rastro. En este caso, estaban contratando y estaban formando y estaban entrenando y financiando grupos de choque que se llamaron Los Halcones, este grupo de jóvenes del Estado de México que a finales de los años 60 y a principios de los 70 se empezaron a entrenar en técnicas pues de choque, de tortura, de sustracción y de desaparición de líderes estudiantiles, que en este caso en México, así como veían ustedes en Argentina y en Brasil, pues los grupos que se encontraban en resistencia eran primero pues los trabajadores, los sindicatos que organizaban huelgas, segundo los estudiantes y tercero los campesinos. Y estos grupos eran los que en aquel momento estaban en una efervescencia por la lucha de la dignificación de sus condiciones. Y ahora vamos a ver, para terminar, el halconazo, para que tengamos una memoria general de cómo es que se fue construyendo estas prácticas de tortura que vamos a ver tienen que ver también con formas de control social muy importantes, sobre todo lo decía en el primer documental. Vamos a verlo. El halconazo es uno de los crímenes de Estado más cruentos de la segunda mitad del siglo XX en México. Hace 50 años, durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, el 10 de junio de 1971, jueves de Corpus, fueron asesinados más de 120 estudiantes de entre 14 y 22 años del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, en manos de un grupo paramilitar llamado Los Halcones. Lo que sucedió el 10 de junio de 1971 no tiene otro nombre ni otra descripción más que un crimen de Estado. Se llevó a cabo una manifestación de aproximadamente 8,000 alumnos que salían de Casco de Santo Tomás con dirección al Zócalo, pero en realidad se trataba de una trampa certera donde los estaban esperando y la finalidad era asesinarlos. Para mí no hay una separación entre lo que sucedió en el 68 y después cómo continuó el movimiento estudiantil y cómo en el 71 se repite nuevamente la cerrazón del gobierno y la represión. Un significado muy doloroso, porque fue otra vez una manifestación pacífica de estudiantes reprimida por el gobierno. ¿No? Repitieron lo que había pasado en el 68, los mismos personajes, particularmente Luis Echeverría. Ya en el momento del 10 de junio del 71, él era el presidente. Y pues sí, es un recuerdo terrible. Hoy hay que tener las manifestaciones más nítidas de la intolerancia y del autoritarismo gubernamental. Tanto los hechos del 10 de junio como los del 2 de octubre son expresiones de un régimen político que no toleraba la disidencia ni la inconformidad social que cuestionara cualquier aspecto del gobierno. Y son expresiones ideológicas de intolerancia que vulneraron todas las libertades y derechos, no solamente de los estudiantes que se manifestaban, sino de toda la sociedad de nuestro país. Y lo cierto, cuando se discutió el tema de la marcha, cuando se propuso que se hiciera la marcha, muchos opinaban, opinábamos, en particular yo, que no deberíamos de salir a la marcha porque era muy posible la represión. Sobre todo porque ya habían aumentado personas con mucha experiencia, como Alberto Castillo,
Era riesgoso porque ya se había resuelto el problema de la Universidad de Nuevo León. Los antecedentes, digamos que hay de dos tipos. El primero tiene que ver con la propuesta de Luis Echeverría Álvarez. Él hizo promesas de campaña donde hablaba de apertura democrática, de ser más incluyente. También permitió que regresaran algunos exiliados que estaban en el extranjero, sobre todo líderes estudiantiles, y también hubo excarcelación de presos políticos. Entonces, aparentemente iba en serio, que en realidad no era así. La otra cuestión que motivó a los alumnos a salir fueron los problemas que había en la Universidad de Nuevo León. La Universidad de Nuevo León venía arrastrando problemas por cuestiones de salarios, por cuestiones de libertad de cátedra, de economía. Finalmente se trató de hacer un gobierno comunitario donde participaran profesores, alumnos, trabajadores. Se logró que ese gobierno entrara, pero finalmente no le gustó al gobernador, y la manera de asfixiar ese movimiento fue por medio del presupuesto. Un presupuesto brutal, entonces se tuvieron que echar para atrás. Entonces los alumnos hacen una huelga, hacen un llamado a los estudiantes de México, y entonces en solidaridad con ese movimiento es que principalmente el Politécnico y la Universidad Nacional Autónoma de México organizan la marcha. El ambiente era tenso, hostil. Las calles estaban flanqueadas por granaderos y policías. Incluso se podían ver tanques antimotines entre los camiones del ejército y la policía. Los estudiantes estaban acorralados. Al llegar a la Normal, las puertas del metro permanecían cerradas. El transporte urbano se había suspendido. Los vehículos particulares fueron desviados. La cabeza de la manifestación frenó su marcha. Los jóvenes fueron emboscados por los halcones. No fue un tiroteo, fueron varios tiroteos de manera intermitente. De la Cruz Verde los transportaban. Se metieron al hospital, se subieron, hubo francotiradores, que es otra de las estrategias que se utilizó en el 68. Se les encajonó de una manera precisa para que no pudieran huir los estudiantes. Ni siquiera se les dio la salida. Por eso es que se afirma que iban específicamente a asesinarlos. En 1971 yo ya era médico, fui al hospital Rubén Leñero, ahí dejé mi automóvil, porque un sobrino mío había estado internado ahí. Fui hacia la manifestación, yo iba de bata blanca, como siempre hacíamos en las manifestaciones los de medicina, y en primer término iba yo en la descubierta, y después de que la policía trató de disuadirnos para que disolviéramos la manifestación sobre San Cosme, pues de pronto había una hilera de granaderos, y de entre los granaderos salió una primera columna de halcones con varas en las manos, golpeando, y posteriormente detrás de ellos salieron otra columna de halcones con armas largas y cortas, y empezaron a aparecer también francotiradores en las azoteas. Yo fui presa de la ira, empecé a gritarles, muy enojado, hasta que vi que estaban disparando y que de pronto vi que se levantó del pavimento de un balazo que tiraron. Entonces, en ese momento fui presa del pánico, salí corriendo hacia la calle, creo que es Laura Aguirre, y entonces fui corriendo hasta que una chica me detuvo, me preguntó si era médico, le dije que sí, y entonces me dice que tenemos varios heridos. Entonces entramos a una vecindad, había un chico con un balazo en el cuello, pues yo lo examiné, prácticamente estaba agonizando, murió en mis brazos, y después de eso nos cruzamos hacia la Normal, en donde había más heridos. Cuando yo estoy entrando a la Normal con la vista periférica, veo cómo van corriendo unos muchachos y empiezo a oír disparos y veo cómo caen algunos. Llego ahí a la Normal y ya estaba otro médico y varios heridos. Algunos estaban prácticamente agonizando porque tenían balazos en zonas muy vitales.
Los halcones es un grupo paramilitar. ¿Qué significa eso? Es un grupo financiado por el gobierno, con todas las ventajas que da estar en el gobierno, pero sin ninguna responsabilidad. Los halcones eran jóvenes que eran reclutados. Decían que se necesitaban varias características para ser halcón. Una de ellas es el resentimiento, tener muy baja escolaridad, pertenecer a niveles de educación terribles. Se buscaba también que fueran, sobre todo militares, que habían sido dados de baja por indisciplina o por algunas cosas que habían hecho, y en especial que fueran de la brigada de fusileros paracaidistas, esa brigada que fue tan famosa, tan tristemente famosa en el 68. Ese era, digamos, el perfil que tenían los halcones. Ellos cobraban en el departamento del Distrito Federal, y suena irónico, pero estaban adscritos al departamento de limpia. Algo que, bueno, los halcones tenían una organización clandestina. No usaban sus nombres propios, usaban siempre algunos apodos entre ellos, y estaban dirigidos por militares o exmilitares. Era un grupo de choque en este contexto de la Guerra Fría, y muchos de ellos habían recibido instrucción militar fuera de México. Desde el 69 se empieza a hablar de ellos, incluso entre los estudiantes ya los conocían como los halcones. Y ya fue hasta el 71 que finalmente pues, todo el mundo conoció y supo quiénes eran los halcones. Perdieron la clandestinidad en ese instante después de la masacre. Los halcones llevaron una estrategia para asesinar a los estudiantes. No podemos irnos y darnos la vuelta. Los halcones pueden asesinar a estudiantes. Ese es el cometido en el que estaban, y con todo el apoyo del gobierno. No hay otra. Yo me encontré cuando estaba escribiendo mi libro, en uno de los archivos, esa fotografía que es muy famosa de los halcones, ¿no? Que aparece un muchacho al frente que lleva una vara de bambú, que es muy famosa esa. Entonces yo me encontré en el archivo el nombre de ese, bueno, el apodo, porque no se conocían por nombres, sino por apodos. Y entonces me di a la tarea de buscarlo, y sí lo encontré todavía, pero estoy hablándole de principios de siglo, o sea, 2003. Sí lo encontré en el barrio de Tacuba, pero ya era una persona de edad mayor, alcohólico en la calle, etcétera. Y a este muchacho le decían el general, el gene, ¿no? Que es el que va encabezando esa foto de este fotógrafo, Lenin Salgado. Yo creo que es el fotógrafo, las fotos más valiosas, digamos, más icónicas de esa época, pero pues en todo lo que es el país, por todo lo que ocurrió cuando pues, el gobierno le quería confiscar sus fotografías, que se convirtieron en testimonio importante. Entonces yo logré platicar con halcón, el general, y fue poco ya lo que pude recuperar de la conversación, ¿no? Pero algunos de los datos, al cruzarlos con lo que decían otros archivos, pues eran ciertos, lo de Aragón, cómo lo reclutaron, el entrenamiento que le dan, y creo que hasta según le dan había una capacitación, hasta 1 o 2 clases así como culturales que les daban, pero estas clases eran más como que les trataban de explotar un poquito su condición socioeconómica proletaria. Entonces les decían los estudiantes son los hijos de los ricos, los estudiantes son los responsables de que ustedes estén así pobres. O sea, era como un adoctrinamiento más cultural, aparte, ¿no? El entrenamiento que les daban policial, de manejo de armas, les daban con un adoctrinamiento cultural para que tuvieran así un odio mental, ¿no? O sea, los estudiantes que van a ser abogados, que van a ser médicos, ellos van a robarte, ¿no? Van a robar tu familia, van a maltratar a tu familia. La mayoría de los textos, tengo muchísimos textos, tanto de esa época como de textos más actualizados, la mayoría no constatan de que hubo detenidos, de que estábamos detenidos ahí en Pascuaque, y mucho menos constatan de que fuimos torturados, algunos física y psicológicamente, en mi caso solo psicológicamente. Entonces esto es muy importante que se sepa que sí hubo detenciones, que sí hubo tortura, y desde luego hubo también muchos muertos.
Entre 1970, ¿no? Finales de 1970, y ya en el 71, ya como presidente a nivel internacional, sobre todo en América Latina, pues tenía un discurso de apertura, que incluso le dio asilo político aquí a miles de sudamericanos en una época en la que esos países había dictaduras militares muy sanguinarias. Pero hace como tenía esa política muy progresista a nivel internacional, a nivel local, es una época en la que se da lo que se conoce como guerra sucia, en la cual los grupos de inteligencia mexicanos, la Dirección Federal de Seguridad y todos los grupos policíacos de la época se inician una guerra de exterminio contra los jóvenes radicales, digámoslo así. Un presidente que siente que es el Estado y que es el país no puede permitir en su mente que sea criticado. El costo del 71 fue terrible, tremendo para el gobierno. Viven en otra dimensión. Él lo que quería era no ser criticado. Entonces, sí, es terrible, ¿no? O sea, uno lo ve y hace un balance específico de las cosas y suena una tontería. Pero a veces la soberbia, la vanidad y el poder que enloquece es lo que cambia todo ese balance. Yo creo que el punto más polémico es el grado de responsabilidad del presidente, que contrasta precisamente con las medidas de políticas que implementó en la época, ¿no? De mayor acercamiento con los estudiantes. Repito, que fue a la universidad, que amplió la matrícula de la universidad, que dio mayor presupuesto, se crea el CONACYT, y que de repente pase esto, hace preguntar, bueno, parece que con una mano te lo ofrezco, y por la otra se esté golpeando, ¿no? Eso podría ser una estrategia de dos niveles. O el presidente estaba tan preocupado por precisamente ofrecer esta imagen de cercanía con el sector, que fue principalmente agraviado en el 68, que la ala dura de su gobierno, no estando de acuerdo, empezó a actuar y fue la responsable directamente de este juez de corte. Eso para mí es lo más polémico y que se sigue discutiendo. En el grado de responsabilidad del presidente y que él, en distintas declaraciones. La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos en el 2001 lo acusó a Martínez Domínguez de asesinato, de homicidio y de genocidio. Y un tiempo después, en el 2002, él estaba enfermo y recibió en una cama de un hospital, recibió la acusación de que habías participado en la matanza del 10 de junio. Y él dijo que había sido órdenes del presidente. Él se disculpó diciendo que él tenía como regente de la ciudad que obedecer al presidente. Es muy importante conocer la verdad. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes diseñaron esta acto represivo? ¿Cómo el Estado mexicano formó grupos especiales para reprimir a la oposición política? Y la verdad es que ahora que estamos haciendo toda la revisión histórica de archivos, recogiendo testimonios de sobrevivientes, de gente que objeto de tortura, de persecución política durante la Guerra Sucia, pues vamos ubicando con toda certeza las responsabilidades del Estado mexicano en este ámbito. El primer culpable es Luis Echeverría Álvarez. No es el único, también viene el secretario de la Defensa de ese tiempo, que era Menegildo Cuenca, también el jefe del Departamento del Distrito Federal, puesto él, el jefe de policía, cada uno de los comandantes de la policía, que muchos de ellos, o la mayoría de ellos, eran militares o procedían del colegio militar, y sobre todo, y no hay que olvidarlo, cada uno de los halcones que dispararon. Si uno, el asesino que pensó y planeó todo, también hubo el preferón. Entonces, cualquiera de los halcones que participó ahí es un asesino y tendría que haber sido juzgado por sus hechos. Todo esta escalada represiva y contrainsurgente de los años 60, los años 70, incluso hasta los años 90, hubo una coordinación entre las autoridades federales y muchos gobiernos locales que se encubrieron entre sí. Y aunque si bien hay que reconocer que hubo un esfuerzo durante el gobierno
de Vicente Fox al crear la Fiscalía Especializada para conocer de los crímenes políticos del pasado, lamentablemente esta no prosperó. Pero muchas de las redes que se tejieron a lo largo de décadas del viejo régimen siguen vigentes. Hoy estamos trabajando no solamente para conocer la verdad de los hechos, de estos hechos, de hacer justicia, sino también para reivindicar a esos jóvenes que son los que propiciaron transformaciones muy profundas en el país y que permitieron este cambio de régimen político. Una expresión cultural que contraviniera el estatus fue combatida y perseguida. Y por supuesto que esto se ha ido esclareciendo a lo largo de los 50 años, pero nos falta todavía deslindar con mayor claridad la responsabilidad. El gobierno siempre ha tenido la complicidad total del Poder Judicial que ha sido muy corrupto y que la ley en México ha sido una mercancía. Pero cuando se trata de elementos políticos, como 68, 71, se han protegido, por supuesto se ha protegido a los funcionarios, a los responsables, muchos de ellos muertos, como Alfonso Corona del Rosal. Lo ocurrido el jueves de Corpus del 10 de junio de 1971 es un genocidio que permanece en la memoria colectiva de nuestro país. A 50 años del halconazo, vale la pena reflexionar sobre lo que nos dejó este capítulo tan lamentable de la historia de México. Bueno, dejó una generación de lucha, ¿sí? Después del 71 ahí como que un rompimiento ya, que teníamos un convencimiento de muchos, sobre todo de muchos cuadros que nos habíamos formado dentro de ese movimiento, que teníamos que seguir luchando y buscar otro tipo de organización, otro tipo de lucha. Ahí muchos compañeros se fueron a trabajar con los campesinos, se formaron algunas organizaciones que se fueron para allá, otros se metieron incluso de obreros para trabajar con los obreros, y algunos, como en mi caso, nos metimos a la clandestinidad y empezamos a organizarnos para participar militarmente. Y así, entonces, después viene un periodo ahí se descarga esta gente de Echeverría, viene un periodo conocido como la Guerra Sucia, y se desata la represión ya de una manera descarada, a muchos asesinatos, muchas detenciones, y desapariciones. No, hay alcaldes que hay que recordar. El jueves de Corpus en ese sentido representa como el punto de ebullición de la incapacidad del gobierno de tratar de otra manera que no fuera la represión con los estudiantes, tanto en Nuevo León como ocurrió, que fue el germen de este en concreto, pero ya concretamente en la Ciudad de México y la marcha, ¿no? La incapacidad de dialogar. Eso me marcó el 68, luego el 10 de junio, yo ya participaba más activamente porque era integrante del Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias. Entonces fue una facultad muy activista, muy participativa. Y siempre, desde entonces hasta la fecha, he pensado que, por supuesto, esas demandas se mantendrán siempre, porque siempre tendremos que pelear porque haya esa libertad de expresión, que haya ese respeto al derecho de manifestación. Entonces la lección que dejó es que era necesario ser más moderado y construir organizaciones o partidos políticos y legalizar esa actividad, ¿no? Porque de allí es de donde viene justamente la creación de nuevos partidos políticos de oposición de izquierda y de reformas políticas para que se le permita a los ciudadanos que son críticos al gobierno poder legalmente expresarse en partidos, que ya no se han reprimido, se han matado, asesinados y demás. Esa yo creo que es la principal lección. Una segunda lección que deja estos acontecimientos es que esos grupos de choque
siempre fueron funcionales, porque, bueno, en esa época del 71 por los halcones, pero nosotros en este trabajo que hemos venido realizando sobre los grupos de choque en la UNAM, pues tenemos desde 1919 casi, ¿no? O sea, casi más de 70 años. En ese entonces se llamaban gorilas, se les llamaba porra bristapo y tenían así distintas denominaciones, los pistolos, por ser los pistoleros de la rectoría, etcétera, e históricamente nunca desaparecieron, hasta entonces esos fueron como los tatarabuelos de los halcones. Creo que el jueves de Corpus, el 2 de octubre, lo que fueron los movimientos armados en el país, la lucha frontal entre el régimen político de aquel entonces y la disidencia social en muchos de los ámbitos, pues han dejado un país distinto. Después de muchos años, tardó muchos años, del 71 a lograr una reforma política, años después, particularmente que permitió el registro de partidos políticos, de eliminar la proscripción de organizaciones políticas que tienen que trabajar en la clandestinidad, lo cual abrió espacios de participación institucional a muchos jóvenes, no solamente en el ámbito partidario, legislativo, electoral, sino que permitió una buena oxigenación de la sociedad mexicana que rompió con muchos de los patrones de una cultura autoritaria y patriarcal en aquel entonces, sino que también puede soltar una semilla para que las generaciones del 68, del 71, de los años 80, hoy haya sido el sector fundamental del cambio político en nuestro país. Creo que no podemos entender la transición y la alternancia política de nuestro país hacia la democracia sin los movimientos estudiantiles de esos años. Tenemos muchas cosas que se han ganado, sobre todo en cuestión de derechos humanos, que se han ido construyendo peldaño a peldaño desde hace 50 años y tenemos que conservarlos. Ese es, digamos, el compromiso que tenemos nosotros, instituciones fuertes, prensa libre, derecho a manifestación, que los derechos humanos sean internacionalmente reconocidos por cualquiera. Son las cosas que nosotros como gratitud de este grupo tenemos que conservar para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros. No debemos olvidar, por eso siempre decimos 2 de octubre no se olvida, 10 de junio tampoco se olvida. Y que sí recordemos que los estudiantes, los profesores, hemos peleado en toda nuestra historia de esos movimientos, porque en México haya esas libertades de expresión, de manifestación y también todos los derechos humanos. Lo hemos defendido y me parece muy importante que los jóvenes lo sigan defendiendo. Lo importante es que pensemos en este México donde todos debemos de caber, donde reclamar o pedir algo, mayor apertura debe de ser un derecho y no debe de nunca sentirse como un cuestionamiento que no es válido. La construcción de este país ha costado mucho y tenemos que seguir cuidando. Ese es el mensaje que nos dejan estos estudiantes y el homenaje que tenemos que hacerles. Bueno, ya para terminar, quisiera mostrarles este pequeño cortometraje que hizo el hermano de Alfonso Cuarón con motivo de la película Los Niños del Hombre, Children of Men, que también les recomiendo mucho, que si la pueden ver, Children of Men, Los Niños del Hombre, Los Hijos del Hombre, en donde explica qué es esto que acabamos de ver, qué es esta, qué son estos actos de ataque contra el público, este uso de la fuerza pública para imponer sistemas económicos,
esta forma en que el Estado, ante la menor provocación, llega a esto. No es, como luego se quiere presentar, como si fuera simplemente una reacción inmediata. Es una doctrina, es la doctrina del shock. Vamos a ver qué es. These have been a decade of breakthroughs and developments in medicine and psychiatry. Scientists have developed a new technology to cure mentally ill adults. With the use of electroshocks, the minds of sick patients are being wiped clean, giving them a fresh start. On this blank slate, physicians then imprint a new, healthy personality. Remaking people, shocking them into obedience. This is a story about that powerful idea. In the 1950s, it caught the attention of the CIA. The agency funded a series of experiments. Out of them was produced a secret handbook on how to break down prisoners. The key was using shock to reduce adults to a childlike state. It's a fundamental hypothesis of this progression of the personality. There is an interval, which may be extremely brief, of suspended animation, a kind of psychological shock or paralysis. Experienced interrogators recognize this effect when it appears, and know that at this moment the source is far more open to suggestion, far likelier to comply than he was just before he experienced the shocks. But these techniques don't only work on individuals. They can work on whole societies. A collective trauma, a war, a coup, a natural disaster, a terrorist attack puts us all into a state of shock. And in the aftermath, like the prisoner in the interrogation chamber, we too become childlike, more inclined to follow leaders who claim to protect us. One person who understood this phenomenon early on was the most famous economist of our era, Milton Friedman. Friedman believed in a radical vision of society in which profit and the market drive every aspect of life, from schools to healthcare, even the army. He called for abolishing all trade protections, deregulating all prices, and eviscerating government services. These ideas have always been tremendously unpopular, and understandably so. They cause waves of unemployment, send prices soaring, and make life more precarious for millions. Unable to advance their agenda democratically, Friedman and his disciples were drawn to the power of shock. The subject should be awakened and immediately blindfolded and handcuffed. When arrested at this time, most subjects experience intense feelings of shock, insecurity, and psychological stress. The idea is to prevent the subject from relaxing and recovering from shock. Friedman understood that just as prisoners are softened up for interrogation by the shock of their capture, massive disasters could serve to soften us up for his radical free market crusade. He advised politicians that immediately after a crisis, they should push through all the painful policies at once before people could regain their footing. He called this method economic shock treatment. I call it the shock doctrine. Take a second look at the iconic events of our era, and behind many, you will find its logical. This is the secret history of the free market. It wasn't born in freedom and democracy. It was born in shock.
Isolation, both physical and psychological, must be maintained from the moment of apprehension. The capacity for resistance is diminished by disorientation. Prisoners should maintain silence at all times. They should never be allowed to speak to each other. There's one other thing I learned from my study of states of shock. Shock wears off. It is by definition a temporary state. And the best way to stay oriented, to resist shock, is to know what is happening to you and why. Bueno, y esa es la memoria histórica y esa es ese es la memoria que debemos de preservar y la conciencia que debemos de tener de los hechos que nos preceden para poder entender la brutalidad de la tortura y para qué se utiliza y cómo se utiliza y de dónde viene. En las siguientes clases hablaremos precisamente de esto. Les agradezco mucho a quienes se hayan conectado el día de hoy y quienes estén viendo en la grabación y nos vemos la siguiente semana. Mando un abrazo. Muchas gracias.